Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Historia humana. La nave salió del espacio de distorsión en medio de una extensión oscura y despejada del espacio. No era gran cosa como destino, más bien parecía un campamento interestelar. No había mundos ni estrellas, solo el frío, vacío y negro espacio. Esta nave llevaba únicamente una tripulación pequeña, aunque en caso de necesidad, podían permitirse turnarse entre los pilotos para mantener el vuelo sin detenerse en el espacio profundo. Aquello no era precisamente bueno para la moral, así que se habían detenido para cumplir un ciclo estándar de descanso con las luces apagadas. La nave era una chatarrera, tripulada por una mezcla variopintas de buscavidas de la chatarra, provenientes de media docena de mundos. El comercio era sencillo y predecible. Horlo era capitán y propietario de esta nave. Había sido miembro de la Federación, un embajador retirado que aprovechó la primera oportunidad que tuvo para abandonar la política galáctica. Compró una nave con un buen equipo para procesar chatarra, contrató a un puñado de gente competente y desapareció en la oscuridad. Horlo no estaba hecho para la política, pero durante su tiempo ahí había aprendido mucho sobre el universo y sus habitantes. Eso hacía que comerciar fuera un poco más sencillo. Sabía cuál de los 10 ojos se suponía que debía mirar al tratar con los Bonfs. Oiga, capitán. Llegó una voz por el sistema de comunicaciones del piloto. Bueno, algo que debería venir a ver aquí arriba. Probablemente sepa más de esto que nosotros. Horlo estaba acostumbrado a que lo llamaran para evaluar cosas desconocidas, pero se suponía que este era un espacio completamente deshabitado. Frunció el ceño y se dirigió al puente. Su contratación más reciente, un buen muchacho con un pasado complicado, caminó a su lado. Destic, deberías estar descansando. Destic agitó sus plumas. Sí, lo haré, capitán, pero quiero ver qué pasa. Destic siempre era el primero en meter el pico en el puente para ver qué había de nuevo. Nunca había salido de su propio sistema estelar antes de unirse al equipo de Horlo. Está bien, está bien. Los dos llegaron al puente y miraron a través del cristal el espacio decepcionantemente vacío que había afuera. Gungi, ¿qué hay afuera? Entonces lo vio. A unos cuantos cientos de metros de distancia había una nave, la propia nave de Horlo. Sí, bueno, hicimos una lectura rápida y no hay nada ahí. Sí, no es nada, intervino el copiloto, Jan. La lectura dice que estamos mirando una pared. Bueno, nada de esto tiene sentido. No es que no haya nada, y tampoco hay ninguna pared ahí. Puedes ver las estrellas detrás. En realidad, habló Destic, y los demás se giraron hacia él. Podría estar equivocado, pero... Sí, ilumínanos, Destic. Sí, es que pensé que ustedes habían anunciado cuando salíamos del espacio de distorsión que íbamos a quedar orientados con el centro de la galaxia detrás de nosotros, pero estamos... Hizo un gesto incierto hacia la ventana. Cierto, ¿no es eso...? No necesitó terminar. Gungi activó la pantalla trasera. Efectivamente, Destic tenía razón. El centro de la galaxia estaba delante y detrás de ellos. Horlo tomó asiento en la silla del capitán. Gungi, retrocede unos 1600 metros. Estoy en ello, capitán. Después de enviar un breve mensaje por el comunicador para avisar al resto de la tripulación de que la nave se pondría en movimiento, la nave estaba a 1600 metros de distancia en cuestión de segundos. La nave imitadora también retrocedió. Es como un espejo. No, estamos a 2400 metros del punto medio, y no puedo ver ningún borde. Retrocede 400 kilómetros. Señor, ¿habla en serio? ¿Es peligroso? O es lo que creo que es, o es peligroso. Retrocede ahora.
Bungie puso manos a la obra. En cuestión de un minuto, la nave estaba a 400 kilómetros de distancia, y todos los que estaban en cubierta se quedaron boquiabiertos. Jan tenía razón. Era un espejo, pero tenía el tamaño de un continente. Justo en los límites de su campo de visión, el brillo relativamente intenso del centro galáctico terminaba abruptamente en un límite perfectamente circular, dando paso a la negrura del espacio extragaláctico. El capitán fue el primero en recuperarse. No puedo creerlo. De todas las cosas improbables, imposibles. Capitán, ¿qué es esa cosa? ¿Algunos de ustedes, novatos, ha escuchado hablar alguna vez de los humanos? Se puede saber mucho sobre una especie por lo primero que hace después de descubrir el viaje superlumínico. Es decir, aparte de recorrer a toda velocidad el vecindario de las estrellas cercanas en busca de vecinos. El espacio es descomunalmente grande. Las probabilidades de encontrar a alguien por casualidad son prácticamente nulas. A veces el primer movimiento que hace una especie consiste en localizar un segundo planeta viable que pueda albergar vida. Eso dice mucho. Cualquier observador podría hacer algunas suposiciones sobre la población, recursos naturales, viabilidad del planeta natal, etc. O independientemente de no encontrar vecinos, una especie podía construir una flota preparada para el combate o defensas planetarias. Eso normalmente era una mala señal, pero tampoco algo descabellado. Después de todo, si tú puedes viajar por el superlumínico, cualquiera puede hacerlo. Y cualquiera podría ser peligroso. Cuando los humanos obtuvieron el superlumínico, el Senado lo supo de inmediato. Después de todo, para entonces la capacidad de detectar firmas energéticas de los motores superlumínicos ya era algo de lo más común, aunque no fuera precisamente exacto. La búsqueda de la firma energética desconocida terminó aproximadamente 2 años después, justo a tiempo para encontrar el primer proyecto de la humanidad en marcha. Era un enjambre de Dyson, una megaestructura construida alrededor de su sol para recolectar enormes cantidades de energía. No era una elección poco común. Una sociedad espacial siempre tendría enormes necesidades energéticas. Los humanos hicieron un trabajo bastante sólido para tratarse de su primer modelo. Por mucho que pudiera saber a partir del primer proyecto posterior al superlumínico, podía saber todavía más a partir del segundo. Por esa razón, el primer contacto estaba prohibido hasta que esa fase hubiera sido observada y discutida en el Senado. Mientras que el primer paso de la humanidad era común, su segundo movimiento resultaba desconcertante. Se pusieron a construir espejos, cada uno de 2.400 kilómetros de diámetro. Los fabricaban con cariño, casi con reverencia. Las superficies eran finas, prácticamente a nivel molecular. El primero tardó 2 años en completarse, pero aumentaron la producción a una velocidad increíble. Estaban estableciendo operaciones de minería de asteroides y bases lunares por todo su sistema, además de poner en funcionamiento ejércitos de drones de construcción. Durante la década siguiente fabricaron nada menos que 2.000 de ellos, obteniendo los materiales de alrededor de una docena de sistemas cercanos, además del suyo. Cada espejo era ligeramente cóncavo, como un telescopio. Pero, ¿por qué dedicar semejante esfuerzo a construir 2.000 telescopios cuando uno solo podía ser tan eficiente? ¿Por qué construir siquiera uno cuando un puñado de naves capaces de viajar mediante superlumínico podía visitar 2.000 estrellas durante esa misma década? ¿Tal vez era algún tipo de armamento? ¿Algo destinado a potenciar su enjambre de Dyson? Nadie podía saberlo, y acceder a las comunicaciones humanas implicaba el riesgo de ser detectados. Pero el Consejo tuvo que romper las reglas cuando recibió un enorme aumento en las lecturas de energía superlumínica humana. Antes de que pudieran comprender el volumen de aquellas lecturas, los 2.000 espejos habían desaparecido. Se habían desvanecido en el espacio de distorsión sin dejar rastro. Y para aumentar el misterio, las flotas de construcción humanas ya habían comenzado a fabricar otra docena de espejos.
Cuando repitieron este ciclo de una década unas cuantas veces más y enviaron más de 10.000 espejos al vacío, el Consejo ya no pudo soportar el suspenso ni el posible riesgo de peligro. Accedieron a las comunicaciones humanas, analizaron el idioma, aprendieron todo lo que pudieron con la mayor rapidez posible. Una vez que descubrieron qué estaban haciendo, los humanos pasaron a la lista negra. 0 contacto, vigilancia constante. Su ubicación completamente clasificada. Entonces, capitán, ¿los humanos construyeron esta cosa? ¿Hace cuánto los encontramos? Ya deben haber pasado un par de miles de años. ¿Cuántos de estos construyeron? ¿Cómo es que apenas me estoy enterando de esto? ¿Y cómo es que apenas estoy escuchando hablar de los humanos en primer lugar? El Senado los clasificó y convirtió el contacto con ellos en un delito grave. La mayoría de la gente del gobierno conoce los detalles básicos, así que al menos algunas personas saben que existen. Y no has visto uno de estos espejos porque nadie sabe exactamente dónde están todos. Construyeron unos 20.000. Los enviaron al espacio de distorsión aparentemente al azar. Una vez que el gobierno estuvo seguro de que al menos no estaban terminando cerca de los mundos de la Federación, dejamos de buscarlos. Claro, pero 20.000 espejos flotando por allá afuera, miles de años, capitán. ¿Cómo es que no nos topamos con estas cosas de vez en cuando? Estás pensando como ciudadano de la Federación de Stick. El espacio es enorme. Nos gusta pensar en la Federación como una pequeña comunidad muy unida. Pero todos somos como gérmenes sobre la superficie de un planeta. Digamos que tienes un par de cientos de grupos de gérmenes, cada uno con unos cuantos cientos de miles de millones de gérmenes. Pero, ¿qué son en realidad? Un par de cientos de manchas húmedas debajo de un par de cientos de piedras pequeñas, esparcidas a lo largo de un par de cientos de millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tiempo quieres pasar volteando piedras en busca del siguiente grupo? Encontramos personas y lugares porque sabemos dónde están. Si quieres encontrar uno de esos... El capitán hizo un gesto hacia el enorme espejo. Necesitas una suerte increíble o una invitación. Entonces, ¿cuál de las dos tenemos? El llamado Proyecto Edén de los humanos era una maravilla tecnológica nunca antes vista. Una maravilla no por su complejidad ni por su visión futurista, sino por su probable impacto político si tenía éxito, y por su novedad. No había nada nuevo bajo 100 millones de soles, hasta el Proyecto Edén. El Senado debatió su importancia durante meses después de descubrirlo, antes de poner a la humanidad en la lista negra. La repentina confidencialidad despertó de inmediato el interés de las pocas figuras públicas que al menos conocían la existencia de la humanidad, aunque no conocieran todos los detalles. En los años siguientes, surgieron y murieron algunas teorías conspirativas bastante predecibles, y con el tiempo, la humanidad fue esencialmente olvidada, salvo como una curiosidad para los funcionarios nuevos y para aquellos pocos cuyo trabajo consistía en vigilar la situación. Se contaron 20.000 espejos, pero se sospechaba que había más en construcción en otros sistemas, basándose en el aumento de tráfico de distorsión en los alrededores del territorio humano. Para entonces, la humanidad ya se estaba convirtiendo en una civilización interplanetaria plenamente desarrollada, y resultaba difícil sacar conclusiones concretas del caos de energía de distorsión que se produce en una sociedad semejante sin arriesgarse a acercarse demasiado. Y así, la humanidad continuó con el Proyecto Edén y avanzó como civilización. La tecnología necesaria para localizar a otra especie espacial probablemente estaba todavía muy lejos para ellos, así que la Federación no se preocupaba demasiado por si las cosas se salían de control antes de que pudieran encontrarse con ellos en sus propios términos. Yo era una elección bastante joven en ese entonces para el puesto de embajador, así que me impresionaba con demasiada facilidad con cualquier cosa que los funcionarios de mayor rango supieran o hicieran. Tenía un mentor, Graf. Él fue quien me habló de la humanidad. Harlow,
¿Sabías que vigilamos a unas cuantas especies que son demasiado peligrosas como para recibirlas abiertamente en la Federación? Es verdad. Como algunos tipos violentos que necesitan pasar unos cuantos cientos de años sin dispararle a nadie, hasta que se les ocurra la brillante idea de desarrollar tecnología pacífica. Pero los más misteriosos son los humanos. Si escuchas a algunos de los idiotas de aquí, pensarías que son los monstruos debajo de la cama o alguna tontería por el estilo. Pero no lo son. Cualquiera puede hablarte de todos los enormes espejos humanos y de cómo desaparecieron. El problema es que nadie puede decirte qué hacen. Bueno, yo tengo un amigo en asuntos sectoriales cuyo asociado trabaja en inteligencia. Y consiguió echarle un vistazo a unos archivos que estaban entregando para uno de los peces gordo. Y te digo que sabemos lo que están construyendo. Pon atención, no lo escuchaste de mí, pero los humanos construyeron una máquina del tiempo. Entonces, capitán, ¿qué hace esta cosa aquí afuera? Parece un telescopio. Si de todas formas solo vas a apuntarlo hacia algo de la galaxia, ¿por qué no colocarlo a 1 o 2 sistemas estelares de distancia de aquello que quieres observar? Horlo se rascó los pliegues del cuello. Ese es el gran secreto, ¿no? ¿Qué haría alguien con unos cuantos miles de superficies planetarias ópticas? El copiloto Jam intervino. De todos modos, capitán, la información sería prácticamente inútil. Si encontraras milagrosamente vida inteligente con un telescopio, esa especie podría tener cientos de miles de años, por lo que sabes. Podrían estar muertos o irreconocibles, o quizás todavía seguirían ahí. Pero el mundo que encontraras estaría incinerado cuando murió su estrella. Nadie usa telescopios excepto los niños que viven en los mundos. Bueno, ¿y si intentaras observar algo que tiene 100.000 años? Hubo un momento de silencio en el puente. ¿Y si quisieras estudiar un planeta muerto? Destic había tocado una fibra sensible. Horlo sonrió. Oye, Jan, tu viejo era xenoarqueólogo, ¿no? Alguna vez dijo algo como: solo estamos haciendo conjeturas. Tendrías que haber estado ahí para saber cómo realmente eran las cosas, o algo parecido. Sí, capitán. Todos dicen algo así. Bueno, en un par de miles de años, los arqueólogos humanos ya no van a decir eso. Esta cosa está obteniendo imágenes a una velocidad récord. Nuestra nave se orientaba automáticamente hacia el objetivo gravitacionalmente significativo más cercano cuando salimos del espacio de distorsión. Así que no podemos saberlo porque ahí afuera no hay estrellas ni nada con lo que podamos comparar nuestra posición. La nave está igualando el ritmo del espejo. Probablemente cerca de la velocidad de la luz, si estoy interpretando bien este monitor. No entiendo, capitán. Entonces, ¿están tomando fotografías de su propio planeta? ¿Por qué? No pueden estar obteniendo imágenes decentes. Y un espejo no convierte un telescopio en una cámara. No con un telescopio normal que pudiera caber en un vehículo orbital, ni siquiera en un portanaves de batalla. Pero esa cosa... Hizo un gesto hacia el enorme espejo. Probablemente podrías distinguir al menos, bueno, el terreno o algo parecido, sí. Digamos, si combinaras los datos de 20.000 telescopios superpuestos, cada uno del tamaño de una placa continental. En cuanto a la cámara, supongo que encontraríamos una nave del tamaño de un crucero con una cámara lo bastante grande como para que una fragata pudiera atravesarla volando. Unos cuantos cientos de kilómetros más atrás, apuntando directamente hacia ese monstruo. ¿Qué clase de...? ¿Qué llevaría a una especie a arrojar tanta materia prima a algo así? Bueno, si mi viejo amigo no estaba equivocado, supuestamente el plan fue concebido mucho antes de que tuvieran superlumínico. Un puñado de sus locos científicos se reunió con un sueño disparatado. Era una auténtica locura para el nivel tecnológico que tenían en aquel entonces.
Era como un niño diciendo que va a inventar una máquina para que se coma su Blorgum por él. Solo un sueño que hace que la gente normal sonría con educación y siga adelante con su vida. Trabajaron durante años, pidieron recursos prestados, reunieron dinero de cualquiera que estuviera dispuesto a dárselos. Hicieron venir a las mentes más brillantes e inventaron tecnología para un solo propósito. Esos idiotas se reunieron en plena guerra para tomar una fotografía de un agujero negro. Una vez que lo hicieron, se dieron cuenta de que habían conseguido una auténtica locura. El equivalente astronómico de usar una cámara del tamaño de una cabeza de un alfiler para tomar una fotografía de exactamente una piedra en una luna que orbitaba en un planeta en otro sistema estelar, completamente distinto de aquel en que se encontraban. Todo comenzó con una fotografía imposible, y lo lograron a la primera. Y así fue como su pequeño proyecto con espejos gigantescos recibió un nombre y quedó prometido para cuando la tecnología estuviera lista. Y ahora lo están haciendo. El asunto es que eso es solo la versión oficial. Y yo creo que la razón es algo más primitivo. La misma razón por la que los pusimos en la lista negra. Queríamos saber qué construían, porque eso nos diría quiénes eran los humanos. Cuando descubrimos lo que estaban haciendo, decidimos que no había mejor manera de saberlo que viendo una proyección de la propia historia completa en video de los humanos. Así que prohibimos el primer contacto hasta que terminaran. En cuanto llegaron a las estrellas, lo primero que hicimos fue intentar descubrir quiénes eran. Supongo que tenemos eso en común. Una vez que los humanos llegaron hasta aquí arriba, lo primero que hicieron fue darse la vuelta e intentar descubrir quiénes eran ellos también. Y bueno chicos, como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Saben, la historia está un poco enrevesada, tiene conceptos muy extraños, pero me gustó. Creo que es una de las mejores cosas que podríamos hacer para estudiar nuestra propia historia. Tal vez en algún futuro, si pudiéramos alejarnos, no sé, unos 65 millones de años luz, podríamos ver de una maldita vez de qué color eran las malditas plumas de los malditos dinosaurios. En teoría, es posible. Y digo, soñar no cuesta nada. Pero ustedes, díganme, ¿qué evento histórico les hubiera gustado ver? Si tuviéramos esta tecnología, y probablemente la tengamos en algún futuro muy lejano, es posible. Con el suficiente esfuerzo, sería totalmente posible. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.